¿Alguna vez has cuidado a un enfermo o lo estás cuidando actualmente? Tu mamá, tu papá, tu hermana, tu prima, tu abuelita, alguna de esas personas. Y además trabajas, lavas, planchas, cuidas a los niños, los llevas a la escuela. Me cansé de decir tantas cosas que haces. Pues bien, déjame decirte que eres un cuidador principal, así se llama, y que además existe un síndrome que le da a las personas que se dedican a cuidar a los enfermos. Hablaremos entonces del síndrome del cuidador principal. Bienvenido a Una Ventana Siempre se abre una ventana. Los cuidadores principales son esas personas que están más o menos entre los 45 y los 65 años y se dedican a cuidar y a atender a los enfermos que son dependientes. Dependientes porque han perdido sus capacidades intelectuales o sus capacidades físicas o han perdido también la capacidad de ser suficientes o de autocuidarse. La mayoría de las veces estamos hablando de las mujeres. Lo que pasa es que la feminidad está muy asociada a esa parte que tiene que ver con proteger y con maternar y con cuidar y con alimentar y con asear y con todas esas, digamos, habilidades. En los más de 25 años que trabajé en un hospital apoyando a familias y a niños enfermos, muy pocas veces vi que hubiera hombres cuidando a los pacientes. Es más, hasta nos daba risa o alegría, no sé cómo decirlo, y aplaudíamos porque decíamos ¡bravo! Hasta que vemos a un papá, hasta que vemos a un hijo cuidando de su familiar. Son ellas entonces las que están en un constante estrés y sobre trabajo. Claro, porque son también las que se encargan de atender el hogar y atender a los hijos y al esposo. Y bueno, pues bajo ese estrés presentan pues muchos síntomas que tienen que ver con dolores musculares, síntomas que tienen que ver con dolor de cabeza, cefaleas por lo tanto, colitis, diarrea, estreñimiento y bueno, fatiga ante no poder dormir bien. A mí siempre me llamó mucho la atención mirar afuera del hospital, el área donde esperan los familiares, como en la noche duermen en el suelo, a la intemperie incluso. Están expuestos a una serie de factores que no son los adecuados para dormir y para comer, en vías de cuidar a su familiar, porque no se pueden separar de él. Y bueno, en medio de todos estos síntomas, no solamente presentan alteraciones físicas, sino también depresión y ansiedad, como lo hemos hablado varias veces. Y las emociones, ni que hablar de las emociones. Hay muchos sentimientos de culpa y hay muchos sentimientos de coraje por la actitud del enfermo, que puede ser una actitud pasiva o que puede ser una actitud agresiva. Y eso termina generando un vínculo o una relación entre los dos, enfermo y cuidador principal, de mucho desgaste. A tal grado que el algólogo, que es el especialista del manejo del control en el enfermo, se ve con mucha dificultad para poder controlar ese nivel de dolor, debido al aislamiento, al aburrimiento y al conflicto que existe en las condiciones del cuidado. Tanto el cuidador como el enfermo son importantes. Y hay una frase que me encanta que dice que cuando entra un enfermo a casa no solamente se enferma esa persona, se enferma también el cuidador principal y se enferma toda la dinámica familiar. Si el paciente o el cuidador principal tienen características de agresividad y de ser muy reactivos, van a estar enojados con todo el mundo. El mundo les debe y les debe por cualquier
cosa. Se irritan con facilidad, están a la defensiva e incluso piensan que los demás son muy felices y que el poder supremo es injusto con esa repartición de la felicidad. Por supuesto, entonces, ese tipo de paciente y ese tipo de cuidador principal van a estar muy irritables. También está el otro lado, el lado del paciente o el cuidador principal pasivo, que es aquel que casi no participa, es aquel que está a la expectativa, es aquel que niega lo que está sucediendo, es aquel que espera de alguna manera que los demás lo muevan. Cualquiera de los dos casos es siempre un conflicto para el ámbito hospitalario y es un conflicto también, por supuesto, para el cuidador principal, que se debate entre el sentimiento de culpa por querer irse huyendo rápidamente y dejar al enfermo, o con el sentimiento de enojo por esa frustración que le da, que por más que hace el enfermo, no logra estar de un buen estado de ánimo. Ay, por ahí me acordé de esa frase de échale ganas. Claro, todos decimos échale ganas, pero échale ganas no es fácil. Es una frase que se dice fácil, pero no es fácil. Necesitamos del apoyo de mucha gente para poder salir adelante. Por eso, uno de los tips que te doy es que busques al trabajador social. El trabajador social no solo es alguien que hace encuestas o que hace citas. Es un especialista altamente preparado para atender los aspectos psicosociales, en específico los sociales. Ayudar a que tú puedas identificar si hay otras redes de apoyo, si hay grupos de autoayuda que puedan darte un buen soporte sobre tips o recomendaciones de manejar este tipo de casos. Y también si hay de alguna manera algún conflicto entre el paciente, el cuidador principal y los médicos que lo están atendiendo, en donde falte información o falte claridad de información. Ya después, otro personaje importante será el psicólogo. Y por último, el psiquiatra. No todo se corrige con fármacos. Tenemos que mejorar esa relación que existe entre paciente y cuidador principal. Por supuesto que será más agradable tratar con un paciente que tiene buen estado de ánimo o que al menos está dispuesto a cooperar y a compartir momentos de intimidad. Pero tenemos mucho trabajo que hacer y ya haré un video sobre la psicología hospitalaria y lo importante de que exista un psicólogo hospitalario, no un psicólogo que da interconsultas, es decir, uno al que se le llama y viene para tratar al paciente. No, un psicólogo que está ahí de manera permanente atendiendo a los pacientes y a los familiares. Pues bien, llegó el momento de hablar acerca de 6 cosas que son importantes y que debes de saber para vivir mejor. 1. No te enganches. Si el paciente es muy reactivo y es agresivo o es pasivo, lleva algo con que entretenerse los dos y ten paciencia. 2. Pide información necesaria sobre cómo cuidarlo, sobre cómo limpiar las heridas, sobre cómo debe de ser su alimentación, sobre cuáles son las reacciones en el tratamiento, las reacciones secundarias, por supuesto, también con respecto a en qué consiste la enfermedad, que muchas veces hasta eso se ignora. 3. Identifica las redes de apoyo. No solamente están los familiares, también están los grupos de autoayuda, también están los voluntarios dentro de la institución que pueden ser un gran soporte. Y también, ¿por qué no?, están las amistades. Ahí tienes tú a mucha gente a la mano que te puede dar un momento de descanso. 4. Pide el apoyo del trabajo social. No ubiques al trabajador social nada más como alguien que hace citas.
está altamente calificado para ayudar. 5. Contrarresta el sentimiento de culpa. Nadie ha actuado de mala fe. Tú no estás actuando de mala fe, solo que es difícil atender a un paciente dependiente. 6. También para el resto de la familia es difícil soportar estos cambios. Hay que buscar momentos de integración familiar. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Todos son temas muy importantes. Nos vemos la próxima semana.